Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Qué gusto poder saludarlos. Hoy miércoles, día de estudio bíblico. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso con nosotros y qué bueno que podamos tener este tiempo para encontrarnos y la finalidad y el propósito es estudiar la palabra del Señor. Siempre he dicho que estos miércoles o este tiempo de estudio, estos minutos, son utilizados para enriquecer nuestra vida espiritual, nuestra alma, y sabemos todos que la palabra de Dios da fortaleza a nuestra vida. Así que gracias por estar atentos, gracias por escribir, gracias por orar por nosotros. Esta noche vamos a continuar con nuestro tema de fuerza y poder. Y hoy vamos a hablar precisamente acerca de nuestras limitaciones. Vamos a orar al Señor. Pídale a Dios que le hable, que me use a mí como un instrumento para que su palabra llegue a su corazón. La palabra de Él llegue a su corazón y que todos seamos edificados para amar y para servir más y mejor al Señor. Padre amado, gracias te damos en esta noche por este tiempo especial, por este tiempo maravilloso que nos permites en mitad de semana a tener juntos, cada uno en su casa o en sus labores, en su trabajo, pero con un espíritu unido y un corazón unido para estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que esta nos inspire, que esta nos bendiga, nos alimente espiritualmente y nos fortalezca para poder hacer tu voluntad. Guía mi vida, Señor, para que tu palabra pueda ser entendida y pueda llegar al corazón de todos. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén, amén y amén. Bueno, vamos a utilizar esta noche como referencia el libro de los Salmos, el Salmo 60. El Salmo 60 y el versículo 10 y el versículo 11 y el versículo 12. Libro de los Salmos, el Salmo número 60, versículo 11 y 12. Escuchen lo que dice. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vuelvo a leerlo. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hablando acerca de la fuerza, hablando acerca del poder de Dios, hay que reconocer que nosotros, frente a estas expresiones y frente a las manifestaciones del poder de Dios, nosotros tenemos limitaciones. Sí, claro que tenemos limitaciones. Hemos venido diciendo que Dios es infinito, que Dios es omnipotente. Hemos venido diciendo que nosotros somos finitos, que no tenemos todo el poder. Estamos diciendo que tenemos limitaciones. Y digo que tenemos limitaciones porque absolutamente todos los seres humanos tienen un punto de quiebre. Llega un momento en que decimos, no más, no puedo más, no resisto más. Es la razón por la cual muchos se quitan la vida. Porque frente a soportar la adversidad o frente a soportar el dolor de la separación o la tristeza de la muerte de un hijo o la angustia por haberlo perdido todo en un negocio, toman la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos finitos, porque tenemos limitaciones, porque tenemos punto de quiebre. Hay un momento en que ya no somos capaces de más. ¿Conoce usted personas que le han dicho no más, no resisto más? Seguramente que sí. O usted mismo muchas veces ha dicho, Señor, no más. Arráncame este dolor, no soporto más, quítame la vida. Hay varios personajes de la Biblia que le pidieron a Dios que le quitara la vida. Entonces hay un punto de quiebre. Hay algunos que dicen hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué.
Nos parece que el otro paso es imposible de dar. Nos parece que este es mi último paso y hemos dicho muchas veces, de aquí en adelante no hago nada más, pase lo que pase. Nos parece que un minuto más es una tortura, que esperar un minuto más frente al dolor, frente a la adversidad, frente a la necesidad, es una tortura, un solo minuto. Y hay algo muy claro, amigo y hermano que me están viendo, que están escuchando esta noche. Tenemos que aprender que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos. Y esa también es una de las diferencias entre Dios y nosotros, entre el ser humano y Dios. Es que mientras nuestras capacidades son limitadas, la capacidad y el poder de Dios lo tiene absolutamente todo. Y venimos hablando acerca de esto los miércoles. Y ustedes saben que hay muchas cosas que nos limitan. Nuestros pensamientos son limitados. Nuestros caminos son limitados. La Biblia dice porque mis pensamientos están por encima de sus pensamientos. Porque mis caminos son distintos a los caminos de ustedes. Nosotros lo sabemos. La misma Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es, ¿qué? Camino de muerte. Es decir, que no lo conocemos todo. Mientras Dios conoce, dice la Biblia, nuestro levantar, nuestro acostar todo el día. Y hemos venido diciendo que nosotros conocemos nuestro pasado cuando lo recordamos. Que podríamos hablar del presente, pero nada sabemos del futuro. Mientras Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces sí, tenemos limitaciones. Tenemos puntos de quiebra en el trabajar, en el soportar, en la paciencia, se nos agota la paciencia. Al ser humano se le acaba la capacidad de soportar la adversidad. Por más extraordinario y especial que sea. Los seres humanos pierden la capacidad de amar. La gente a veces dice que el amor es eterno, el único amor eterno que existe es el amor de Dios. Es el amor que pertenece. Pero los seres humanos estamos rodeados de tantas cosas que de repente el esposo dice a la esposa, es que ya no te amo. O la esposa al esposo, es que ya no te amo. Se perdió el amor. Y hay canciones hechas precisamente para expresar esa limitación del amor. En cambio, cuando la Biblia habla del amor de Dios, no lo mide, no le alcanza a dar medida. Porque no olviden ustedes que San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero escuchen esa expresión, porque de tal manera, dígame, ¿cómo lo mide? No hay medida para eso. Tampoco hay medida para las misericordias de Dios. La Biblia enseña claramente que nuevas son cada mañana las misericordias de Dios, es decir, que se renuevan y se renuevan y se renuevan. Que la capacidad de perdonar de nosotros tiene límite y la de Dios no tiene límite. Ante la pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano, el que peca contra mí? Ustedes conocen la respuesta del Señor. Mientras que nosotros decimos, te perdono esta vez y nunca más. Cuando nosotros condicionamos el amor, es un poco para decir esto de lo que estamos hablando hoy, que nosotros somos limitados, tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones en la facultad de hacer. Llega un momento en que no podemos hacer más nada. Y la ciencia dice, la Biblia, que en este final del tiempo avanzará. Y claro, avanza mucho, ya ha avanzado mucho y avanzará mucho más. Pero la ciencia humana jamás alcanzará el conocimiento total de Dios. Porque la Biblia habla de esto también. La Biblia habla también de esto. Allí, en la presencia del Señor, entonces estará lo completo, estará lo perfecto. Mientras tanto,
Tenemos tantas y tantas limitaciones. Por esa razón, el salmista, cuando escribe este salmo, en el versículo 11, él dice, danos socorro contra el enemigo. Y me sorprende mucho que ahí hay una coma, dice, porque vana es la ayuda de los hombres. Y ustedes y yo seguramente tenemos esta experiencia. Podemos buscar apoyo en nuestros amigos, pero ese apoyo de nuestros amigos o de nuestra familia no es suficiente. Además, en muchas ocasiones no es verdadero, no perdura. Está condicionado, porque está condicionado. Te ayudo hoy para que me ayudes mañana. Te doy hoy para que me des mañana. Y el salmista está diciéndole al Señor, aunque he buscado la ayuda de mis amigos, de los que están cerca de mí, posiblemente mis familiares, por favor ayúdame. Porque vana, es decir, no es suficiente, es banal, es pasajera, es la ayuda de los hombres, no es lo suficiente. Y entonces hace una declaración preciosa en el versículo 12 que dice, si la ayuda de los hombres es vana, dice, en Dios sí haremos proezas. Porque verdaderamente, ahí está el versículo 12, estoy parafraseándoselo, Él hollará a nuestros enemigos, es decir, no hay nadie más fuerte que nuestro Dios. Mientras sí puede haber alguien más fuerte que nuestro familiar, o que el alcalde, o que el gobernador, o que cualquier familiar rico que uno pudiera tener. Siempre va a haber alguien más grande. Pero no hay nadie, absolutamente nadie, más grande que Dios. Y cuando yo pienso en este salmo, estoy pensando en que el salmista David, el que escribe este salmo, está hablando de su propia experiencia. No olviden ustedes que David había tenido en su juventud la más grande experiencia que puede tener uno en su juventud, la tuvo David. Acuérdense de David matando a Goliat en aquella guerra que tenían los israelitas o los judíos, como usted quiera llamarlos, con a los filisteos. Esa es una historia extraordinaria. Yo la recuerdo como si estuviera en la escuela dominical. Yo pasé por la clase de las ovejitas y luego pasé por la clase de los soldaditos. Así era, mi clase se llamaba Los Soldaditos. Y yo salía en la Semana Santa, a los cultos especiales de la iglesia, en la celebración del Día del Niño, en Navidad, y nuestro lema es, somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Y hacíamos las trompetas aquí con la boca. Yo también pasé por ahí. Y conocí en la escuela dominical, en la clase de los niños, la historia de David y Goliat, que transformó totalmente mi vida. Y cuando uno lee el capítulo 17 del primer libro de Samuel, descubre cómo David mata a Goliat. Cómo el papá de David lo manda para que revise y para que miren qué condición están sus hermanos que estaban en el campo de batalla con el rey Saúl. Y les dice, ve, pregunta por tus hermanos, ¿cómo están? Y el texto dice que dispuso quesos de leche y entonces los iba a llevar a los jefes militares y todo esto. Pero que cuando David está llegando, oye una voz, un sonido estridente, un hombre que hablaba fortísimo. ¿Es que acaso no hay entre los escuadrones de Israel alguien que se atreva a enfrentarme? Y David, sorprendido, pregunta a sus hermanos, ¿qué es lo que está pasando? Pregunta, y alguien le dice, no, es que hay un gigante aquí, los filisteos tienen un gigante y está retándonos para la pelea, y entonces... Y David sigue preguntando hasta que llegan de sus hermanos y uno de sus hermanos lo van regañando y le dicen, ¿acaso no sabemos quién eres? ¿Por qué has dejado las ovejas de nuestro padre para venir aquí? Vete a la casa. Y él dice, no, solamente estoy preguntando. Y el texto bíblico dice que él se aparta de sus hermanos y sigue preguntando. Y alguien le dice, es que el rey Saúl dice que el que sea capaz de enfrentarse al gigante Goliat le dará parte de su reino y además le dará a su propia hija como esposa. Imagínense eso.
Y por lo que uno lee en el texto, a David no le preocupaba tanto el hecho de recibir el poder de Saúl, ni de recibir ni siquiera a su propia hija. David estaba siendo afectado porque su nación, porque su pueblo, porque sus hermanos, porque su fe estaba siendo avasallada. ¿Y cuál era la condición de los israelitas frente a este gigante? El texto dice, Angie, el 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. Escuchen lo que sentían estos varones. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Cuál era su condición? El temor. Cuando lo oían hablar se espantaban y salían corriendo. Tenían miedo. Es que ellos estaban contando con sus propias fuerzas. Pero descubrieron que en el campo de batalla un solo hombre, atemorizaba a todo el ejército. Eso dice el versículo 24. Había una gran preocupación. Ellos entendían que sí estaban preparados para la batalla, claro, pero no conocían la condición, o seguramente no habían visto un hombre tan grande como Goliat y preparado para la guerra. Pero me llama poderosamente la atención, para no dedicarnos a narrar toda la historia, cómo después de todo esto, alguien fue y le dijo al rey Saúl, hay un muchacho aquí que vino y esto, y entonces él está diciendo que él está dispuesto a enfrentar al gigante. Y entonces David lo llevaron hasta el rey Saúl. Y le dijo a Saúl, el versículo 32 dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. David dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Observen lo que Saúl le está diciendo a David. Tú eres simplemente un muchacho, en cambio él es un hombre preparado para la guerra. Quiere decir que la confianza de Saúl no radicaba en Dios, radicaba en el poderío de su ejército, en el poder y en la preparación que tenían para la batalla. Y ahí entonces aparece una limitación. El mismo Saúl estaba temeroso de esto, en tanto que David le dice, no desmaye el corazón de ninguno, porque su confianza está puesta en el hombre. David le respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice David, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Y él dice, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, escuchen lo que David dice, para hacer un paralelo entre lo que Saúl pensaba y lo que David pensaba. Mientras Saúl estaba pensando en la fuerza de su ejército y en la preparación de sus guerreros, miren lo que dice David. Versículo 37. Añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y entonces cuando escucha la declaración de David, entonces Saúl cae en cuenta y le dice, ve entonces y que Jehová esté contigo. Hay muchas personas que creen que es la preparación en el mundo secular lo que les da el valor y la fuerza. Muchos creen que es el dinero lo que genera el poder. Desde la perspectiva humana, posiblemente, pero no frente a Dios. No son las armas, ni es el nombre, ni es el apellido. David lo tiene claro.
Cuando dice en el versículo 38 y 39, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es que eso es lo que pasa con el ser humano. Cree que la fuerza y el poder se lo da a su capacidad intelectual, o se la da el dinero, o se la da el apellido, o se la dan los amigos. Y ahí no hay fuerza, ahí no hay poder. David dijo, vana es la ayuda del hombre. Por eso le dice a Dios y declara de Dios, en Dios haremos proezas. Y aquí está evidente. Mientras Saúl está pensando en sus guerreros y en el vestido, le puso a David y le dijo, mira, ven. Y le montó toda su armadura. David casi no pudo ni andar con esto. Una lección tremenda tiene que darnos. Cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, olvidamos que tenemos limitaciones. David sabe que tiene limitaciones. Y él declara firmemente que el mismo que le libró del oso, del león o del oso para arrebatarle las ovejas, sería el mismo que le ayudaría para enfrentar al gigante Goliat. Seguramente estás defraudado porque has estudiado una carrera, 2, 3 carreras y no tienes un empleo. Porque seguramente estudiaste en la mejor escuela de negocios del país o saliste al extranjero y aquí te ganas un salario que no es el que crees que te mereces. Seguramente vienes de una familia económicamente fuerte, pero tú no tienes nada. Porque tú crees que tu fuerza, que tu poder depende de tu apellido, de tu familia. Estás tremendamente equivocado. David nos demuestra a nosotros en este pasaje que las armas humanas, las armas carnales, no sirven, no funcionan frente a los retos espirituales. Y el texto literal, dice esto, que se quitó las armas, versículo 40, se quitó la armadura que le había dado Saúl, dice, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. ¿Te das cuenta? De ahí que la Biblia diga que nuestras armas no son carnales. Dice Pablo escribiendo a los Efesios, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales para destrucción de fortalezas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. De ahí que nos anima, nos invita a vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Se dieron cuenta que la armadura de Saúl David no la pudo cargar? Entonces tomó lo que él sabía. Y sorprendente, observen esto. Qué bueno que ustedes sigan esta historia conmigo. Dice el versículo 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, escuchen esta palabra, le tuvo en poco. Hay mucha gente que nos tiene en poco, porque no tenemos el apellido, porque no tenemos la riqueza, porque no tenemos, no la riqueza, el dinero, porque el dinero no es riqueza. El dinero se convierte en una maldición. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males y que por tener el amor al dinero muchos se han perdido. Entonces el dinero no es riqueza. Es un elemento necesario para cumplir y para hacer cosas en este mundo, pero riqueza no es. ¿Saben ustedes de tanta gente que empieza a conseguir dinero y abandonan a Dios, a su familia y se enceguecen, se llenan de avaricia? Conocen muchas historias acerca de eso. Y muchos de ellos mueren de hambre. Hace tiempo salió una historia en un periódico de aquí de Colombia, en varios periódicos. Un anciano que murió y cuando fueron a su casa, una casa llena de trebejos y de cosas viejas, su colchón estaba forrado, lleno de dinero.
Encontraron una cantidad enorme de dinero. Y todos los días lo que hacía era salir a pedir limosna y a comer como un pordiosero. Porque eso era lo que era, un pordiosero, un miserable en la calle. Pero el día que murió, debajo de su colchón, dentro de su colchón, porque hacía huecos dentro del colchón para rellenarlo de dinero, ahí encontraron el dinero. Eso le pasó a Goliat. Cuando vio a David con una honda, con un cayado y 4 piedras y un saco pastoril, una mochila que decimos nosotros, el texto dice que le tuvo en poco. Seguramente mucha gente te tiene en poco porque eres cristiano, porque asistes a la iglesia. Seguramente se burlan de ti. Ellos se llenan de prepotencia, aun cuando no tienen nada. Porque la evidencia está clara. Goliat no tenía sino voz, un parlanchín para hablar y para gritar. Sus armas eran carnales, las armas de David eran espirituales. Porque mientras el texto dice que le tuvo en poco porque era muchacho, porque era rubio y de hermoso parecer, y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, dijo, y maldijo a David por sus dioses. Y entonces le dice a David, ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces David le dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. Oigan esto, ahí está la diferencia. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hay una diferencia enorme entre el que confía en su preparación en la guerra, el que confía en sus armas y el que confía en Dios. ¿Y qué pasó? Ustedes lo saben. A mí me fascinaba cuando era niño y me contaban esta historia y aun cuando la leo me emociono. Como solamente se adelanta David con su honda y una sola piedrecita. Hay que hacer notar que en el casco solamente había un pequeño espacio. Y en el pequeño espacio del casco, allí penetró la piedra que mató a Goliat. Y luego David solamente se abalanzó con su espada y le ha cortado la cabeza. ¡Qué cosa tan extraordinaria esto! Dios demostrándonos a nosotros a través de David que tenemos muchas limitaciones, que nosotros no somos capaces desde la perspectiva nuestra, pero que somos poderosos, tremendamente poderosos para vencer al que haya que vencer, entendiendo que el Señor es nuestra fortaleza. Es con la confianza en Dios. Es la confianza en Dios la que nos prepara para enfrentar la adversidad, para enfrentar las miserias del pasado, para hacer borrón y cuenta nueva. Es la misericordia, la bondad de Dios, la confianza en Él. Son las armas de Dios. Miren las armas de David. Cualquiera dice, pastor, era que David era un tremendo parlahonda, tiraba las piedras precisas. Seguramente que David hacía y entrenaba y ensayaba mientras era pastor de ovejas. Pero el misterio no está en la piedra, el misterio no está en la honda, el misterio está en la declaración de David. Cuando le dice, yo vengo a ti en nombre del jefe de los escuadrones de Israel, a quien tú hoy has blasfemado o has provocado. ¿Qué está diciendo esto? Que puedes pensar en muchas ocasiones que no eres capaz. Y es la verdad, no eres capaz. Puedes pensar en muchas ocasiones que tienes limitaciones y dices, no puedo más. David no enfrentó a Goliat porque podía. David enfrentó a Goliat porque estaba seguro que su fuerza estaba en el Señor. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir esta noche? Que tu fuerza seguramente no te alcanzará.
No te alcanzará. No llegará a hacer lo que tú piensas que puedes hacer. Pero si tomas toda tu fuerza y toda tu vida y la pones en el Señor, las cosas van a cambiar. El salmista en el Salmo 127, Angie lo tiene, Salmo 127, versículo 1, escuchen lo que dice. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si Dios no está ahí. Si Dios no está ahí. Si el Señor no edifica la casa, los que trabajan lo hacen en vano. Si el Señor no es el que cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Demasiado importante que lo tengas en cuenta. Y algo más. San Juan capítulo 15, versículo 5. Escuchen lo que dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Escuchen. Porque separados de mí nada podéis hacer. Es muy importante que entendamos esto. Además lo vimos a diario. Lejos de Dios es demasiado difícil. Es imposible tener la victoria que nosotros anhelamos. Así que permitámosle al Señor, entendamos esto, nuestra confianza en el Señor no debe tener límite, porque los que tenemos límites somos nosotros. El libro de los Proverbios, y voy a terminar con estas dos citas bíblicas. El libro de los Proverbios, en el capítulo 21 y el versículo 31, 21 a 31, escuchen lo que dice. El caballo se alista para el día de la batalla, pero dice, mas de Jehová es la victoria. ¿Qué hay que hacer? Preparar el caballo para la batalla. Estudiar para presentar ese examen. Trabajar para obtener los recursos. Pero acuérdate que la victoria la da el Señor. Y por último, allí tiene Nehemías capítulo 4, Nehemías capítulo 4, versículo 14. Escuchen esto, qué hermoso. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. No temáis, dice. No temáis frente a ellos. Trabajad, luchad, pelead por vuestras familias. Está diciendo, trabajen por sus casas. Trabajen por sus familias. Trabajen por lograr sus objetivos. Pero no olviden que Dios hará por nosotros. Que Dios peleará por nosotros. Y si Dios pelea por nosotros, lo más seguro que tenemos es la victoria. Seguramente estás atravesando por una circunstancia de duda y de temor. Y no sabes qué hacer, qué decisión tomar. Y claro, yo entiendo, porque tenemos tantas limitaciones, pero has oído lo que Dios dice. Haz lo que tengas que hacer, reconoce tu limitación, pero también reconoce el poder de Dios. Porque Dios y yo, Dios y usted, Dios y nosotros, somos un tremendo equipo. Y ese equipo, el equipo de Dios, jamás pierde. Siempre obtiene la victoria. Los bendigo a todos esta noche. Espero que esta reflexión llegue a su corazón, que le anime y que me dé la oportunidad el próximo miércoles, otra vez, de estar con ustedes. Vamos a hacer una oración de gratitud al Señor. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Te rogamos que nos ayudes. Entendemos nuestras limitaciones,
pero también reconocemos tu poder. Y declaramos esta noche que tú pelearás por nosotros, que nosotros haremos lo nuestro, porque tú te encargarás de darnos la victoria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los bendigo a todos. Quiero que no olviden nuestra reunión presencial el próximo domingo, 9 de la mañana. Próximo domingo, 9 de la mañana, compartiremos la palabra del Señor. Y el próximo miércoles, aquí estaremos otra vez. Bendiciones y que descansen.